Hola a todos, mi nombre es Hugo Sosa, esto es QPA y en el video de hoy, amigos, vamos a ver un tema un poco serio pero muy interesante, y es algo que está pasando entre China y el gobierno peruano. Ya sabemos que hay muchos proyectos, pero este es un proyecto que tiene que ver con las capacidades militares del Perú. Lo vamos a ver en el canal de Luis Centurión. Muchas gracias a él, les dejo el link con la descripción del video original para que vayan a verlo también. Se suscriban al canal de Luis, apoyalo, apoyame a mí, suscríbete a mi canal. Y además, en este video tan especial, tan lindo, vamos a agradecer a Mi Casino, que es una plataforma de apuestas muy segura donde podés apostar a todos los deportes que se te ocurra. Si tenés una datita, te gusta el básquet, sabés quién va a ganar el domingo, bueno, te vas ahí, te jugás unos buenos pesos, unos soles, y si la suerte te acompaña, el lunes te compras algo lindo con tus ganancias. También tenés juegos y máquinas de slots con muchas variedades y de todo tipo. Mi Casino, te dejo el código HugoQPA para que vayas al link que está abajo en la descripción, lo valides y recibas un trato especial de parte de HugoQPA con Mi Casino. Muchas gracias por ese sponsor y ese apoyo a la plataforma, le agradecemos nuevamente. Ahora sí, vamos a la reacción del video ya mismo. En la política y las relaciones internacionales de hoy en día, pocos eventos capturan tan claramente el cambio en la distribución del poder a nivel global como la creciente influencia de China en América Latina. Lo sabemos. Un ejemplo claro de esto es la estrecha relación que está desarrollándose entre Perú y China. Recordemos los puertos de Chancay, etcétera, todo eso. La colaboración militar reciente y la construcción del puerto de Chancay. ¡Shanghái! Principalmente por la naviera estatal china COSCO Shipping. Estuvimos ahí, hay un video en QPA, vayan a verlo. No son meros acuerdos entre dos países, sino que representan un cambio importante en las relaciones internacionales y en el mapa de estrategia global, lo que plantea preguntas sobre el futuro del equilibrio de... Pero además, Perú siempre tuvo relación con China. Si acá comen chifa, es el pollo a la brasa, el plato más famoso, y después el chifa. O sea que comen todos los días chino. ¿Cómo no van a querer hacer negocio con ellos? En una región que históricamente ha estado bajo la influencia de Estados Unidos. El acuerdo militar, que implica ejercicios conjuntos y programas de entrenamiento, refuerza la cooperación en defensa entre Perú y China y plantea preguntas sobre cómo esto afecta las relaciones tradicionales de Perú con países de Occidente. Además, los chinos, ya me la veo venir, van a querer que Perú le compre sus aviones, que Perú le compre sus tanques, toda su tecnología, básicamente. Para mí viene por ahí, ¿eh? Y de paso te capacitan para usarla. El proyecto del puerto de Chancay, como parte de la iniciativa china conocida como la Nueva Ruta de la Seda, simboliza el creciente poder económico y geopolítico de China en la región. Estos eventos abren puertas económicas, pero también presentan retos estratégicos, lo que genera un panorama complejo para los países latinoamericanos al tener que equilibrar sus intereses económicos con las implicaciones estratégicas de sus relaciones con China. La reciente noticia sobre el pacto militar entre Perú y China ha generado muchas conversaciones. Este acuerdo, que incluye ejercicios militares y entrenamientos conjuntos, es un gran avance en la relación entre ambos países. Pero no solo se trata de entrenar juntos o compartir tácticas. Este acuerdo tiene un peso mucho mayor en el juego de la política internacional. Para empezar, este movimiento de Perú es algo inusual, especialmente considerando la larga historia de cooperación militar. ¿A quién le compra históricamente Perú su maquinaria bélica? Yo creo que a Rusia. Creo que tiene como cosas rusas principalmente. Militar y política que ha mantenido con países como Estados Unidos. Algunos en Perú ven este pacto como una oportunidad para abrir nuevas puertas y no depender tanto de las mismas potencias de siempre. Eso es algo súper interesante y es verdad lo que dice. Hoy por hoy, los países de Latinoamérica, al China ofrecerte algunas cosas, tipo viene y te dice, che, te hago un puerto, che, déjame poner una base militar que yo te doy unos tanques. Bueno, lo mismo que han hecho los estadounidenses toda la vida, hoy le permite a los países de Latinoamérica como jugar un poco con esos dos polos. Como decir, a ver, los norteamericanos me ofrecen esto, lo hago. Ahora los chinos me ofrecen algo mejor, igual lo hago. Nos da esa chance a los países de Latinoamérica. Es cierto lo que dice Centurión. Es algo real. Hay quienes están preocupados por cómo esto podría afectar las relaciones con sus aliados tradicionales. Pero profundicemos un poco más en la importancia de este pacto. En términos prácticos, este acuerdo significa que militares peruanos y chinos van a trabajar juntos, compartir conocimientos y tácticas. Pero lo que realmente llama la atención es el contexto político. Tradicionalmente, buenos tanques, ha tenido fuertes lazos con Estados Unidos
y otros países occidentales. Hay quienes están preocupados por cómo esto podría cambiar la relación con Estados Unidos. ¿Será que Perú está empezando a alejarse de su socio tradicional? Pero ¿es realmente Perú tan socio de Estados Unidos? Si ni siquiera tienen visa automática como los chilenos. No sé, yo no veo tanto, no lo veo tan relacionado. Por ejemplo, en mi país, en Argentina, mucho más cerca la relación con Estados Unidos. Está bien, no tenemos visa, pero es muy carnal la relación, al menos del nuevo gobierno. ¿O es simplemente una manera de equilibrar sus relaciones internacionales? Lo cierto es que este nuevo acuerdo con China puede verse como un intento de Perú de no poner todos sus huevos en la misma ¡Epa! canasta, es decir, buscando nuevas oportunidades y apoyos. Similar a la estrategia de Perú para dinamizar su economía. Esos aviones siempre los ves en el Jorge Chávez cuando despegas. Todos estos helicópteros están ahí, en el Jorge Chávez. Por otro lado, China está jugando sus cartas para aumentar su influencia en lugares donde antes no tenía tanto poder. Como ¿Qué tal música le pone, Centurión? Buena música. Con países como Perú, China está mostrando su interés en ser un jugador más fuerte en esta región, algo que claramente puede cambiar el equilibrio de poder que siempre ha estado inclinado hacia Estados Unidos. Estas maniobras militares representan cómo están cambiando las relaciones internacionales en el mundo. Conocida por su impresionante ascenso económico, ahora se destaca por su formidable poder militar, uno que demanda atención global. Con un ejército que supera los 2 millones de efectivos y el segundo mayor presupuesto militar del mundo, el país 2 millones de soldados tiene China. Todo San Juan del Lurigancho, prácticamente. Está consolidando como una superpotencia militar en el siglo XXI. El Ejército Popular de Liberación de China es tremendo, el más ¿no? grande del mundo en términos de personal, y su transformación en las últimas décadas ha sido notable. Esperemos nunca verlo en acción. Nunca. Ha sido un elemento clave, con la incorporación de tecnologías avanzadas en su arsenal. ¡Qué miedo! Esto incluye aviones de combate furtivos que mejoran significativamente sus capacidades aéreas. ¿Les emocionan este tipo de cosas o Que amplían su proyección. o les dan miedo, medio como a mí? Además, el desarrollo de misiles balísticos intercontinentales. Una bomba que viene, no, ay no. Para proyectar fuerzas a nivel global. Rompió todo. China no esconde sus ambiciones de establecerse como una potencia militar de clase mundial. Eso de los para el aviones año es retrucho. 2049, coincidiendo con el centenario de la fundación de la República Popular de China. Esta meta se manifiesta no solo en la modernización de su ejército, sino también en su presencia militar en el extranjero. La construcción de bases en otros países, como en Djibouti, y su activa participación en ejercicios militares internacionales son claras señales de sus intenciones de expandir su influencia militar más allá de sus fronteras tradicionales. En el contexto latinoamericano, la creciente cooperación militar con países como Perú evidencia un esfuerzo. Los chinos tienen bases en un montón de lugares de Sudamérica. Para empezar, en Argentina está chequeado que tienen 2. Deliberado de China militares, bases militares, en una región. El imponente avance militar de China, por lo tanto, es un elemento clave en su estrategia global, redefiniendo las dinámicas del poder mundial y tocando todas las esferas de la política internacional. La decisión de Perú de realizar ejercicios militares y programas de entrenamiento con China es algo que realmente llama la atención. Estamos viendo a Perú, que tradicionalmente ha tenido lazos fuertes con países como Estados Unidos, dándole un giro a su estrategia y buscando colaborar con Como China. baja, lo hago como si no importara nada, ¿no? Tiene más peso en el escenario mundial. Qué grosso. Esta movida es una gran oportunidad para que los militares peruanos se pongan al día con nuevas tecnologías y tácticas. La experiencia que China puede compartir es de primera, y para Perú esto significa una mejora en su defensa y habilidades militares. Pero no es solo cuestión de aprender cosas nuevas. Se trata de una jugada bastante astuta en un mundo donde ya no se puede depender de un solo aliado. Claro, esta alianza también genera muchas preguntas. Algunos se preguntan cómo van a reaccionar los aliados tradicionales de Perú, especialmente Estados Unidos. ¿Va a cambiar la dinámica en la región? ¿Cómo van a responder otros países a este nuevo escenario? Al mismo tiempo, para Perú,
Buscar aliados nuevos en lugares diferentes es una forma inteligente de no quedarse atrás. En estos tiempos, donde todo está conectado y las cosas cambian rápido, poner todas tus fichas en un solo lugar puede ser arriesgado. Al abrirse a China, Perú no solo mejora su capacidad militar, sino que también se coloca en una posición más versátil en el tablero internacional. El encargado de la embajada china planteaba la idea de trabajar más unidos en temas militares. Peter Watson, que está al mando en la sede del Ministerio de Defensa en Lima, fue clave en estas conversaciones. Una delegación de oficiales militares chinos, liderados por el general Song Yanchao, llegó a Lima para echar a andar el plan. Hablaron de cómo fortalecer la confianza entre los dos países y de poner en marcha estos ejercicios militares. La idea es compartir conocimientos y tácticas, pero algunos están viendo esto como un desafío directo a Estados Unidos, especialmente en un momento donde las tensiones internacionales están a tope. Y hablando de Estados Unidos, no podemos pasar por alto que el general Song Yanchao hizo una visita a Washington recientemente. Mantuvo conversaciones con Michael Chase, el subsecretario adjunto de Defensa de Estados Unidos para China, Taiwán y Mongolia. Estas reuniones, que constituyeron la número 17 de su tipo... ya 17 veces se juntaron, bastante, mantener abiertas las líneas de comunicación entre... Me encanta, todo re lindo, todo espectacular. ¿Qué nos quieren vender? Yo haría la pregunta, señor Zhuang Zhongchuan. Perdón si le falta el respeto, lo dije mal. ¿Usted qué nos quiere vender? Porque para mí, esto viene que te quieren vender un jet, te quieren vender un misil. Para mí viene por ahí. Me ponen en los comentarios qué piensan, se me suscriben, le agradecen a Luis Centurión y si querés te volvés miembro, suscriptor, me apoyás como toda esta gente genial que ya lo hace, expertos de QPA, grandes magos. Saludos a todos, nos vemos pronto en otro video. Chao.